que ha dado a nuestro esta ocasión de presentar esta conferencia en nuestro lugar muy bella. Muchas gracias a todos ustedes para su presencia. Yo, dal primo día de la Revolución Islámica de Irán, 30 años antes, entré en el servicio diplomático. En estos 30 años no me recuerdo un día sin distorsión de información sobre Irán. Un día. Pero la distorsión sobre Islam no es cuestión de 30 años o un ciclo, es cuestión de más de 1000 años. Presentan Islam en el occidente, especialmente de la prensa colonialista e imperialista, como una religión violenta, retrógrada, terrorista. Fomentan, especialmente en estos años, islamofobia del mundo y no permiten que el mundo venga a conocer el Islam como es. Muchas, por ejemplo, en México no saben que una sección del Corán se llama María, que el lugar tiene el cristianismo, Cristo, María, Abraham, Moisés, otros profetas en el Islam. Entonces, es necesario hablar de la visión islámica. Esto puede ser programa de muchos días, pero hoy hablamos, con su permiso, sobre Islam y cristianismo, similitudes y diferencias. En Islam creemos como cristianismo en Dios creador, en otro mundo, en paraíso e infierno, en día de juicio. Quien segue el bien va al paraíso y quien segue el mal va al infierno. Entonces existe un día de examen. Sabemos que en la escuela, en el examen final, deben preguntar de argumentos que han enseñado durante el curso, durante el año. Se van a preguntar el que no han enseñado y rechazar los estudiantes. Van a protestar, no es justo sin enseñar, rechazar los estudiantes. Y tienen razón los estudiantes. No es justo mandar a la gente al infierno sin antes enseñar, sin antes informar del día de juicio, sin antes informar del paraíso, del infierno, sin antes enseñar qué es bueno, qué no es bueno. Entonces, según nosotros, mandar profetas es parte de la justicia divina. Dios manda profetas para decir que existe Dios, que existe otro mundo, que existe día de juicio, que existe paraíso, que existe infierno, que enseñan que es bueno, que enseñan que es mal, e invitan al bueno. Entonces, si una persona no sigue enseñamiento de profetas, el que dice Dios, entre ellos, será justo que sea en el infierno. Sin enseñamiento, no. Entonces, en Islam creemos en trabajo de profetas como parte de la justicia divina. En Islam creemos en Adán y Eva como el primero dos seres humanos creado de Dios y que toda la generación humana deriva de ellos. Creemos en Noé, profeta Noé, en Abraham, en Moisés, en Cristo. Creemos en José, en Ismael, en Jacobo, en Isaac como profetas de Dios. Consideramos todos en la misma línea, mismo trabajo. Como profesores de escuela y universidad, cada profesor
afirma el enseñamiento de maestros de años antes, de profesores de años antes, y lo completa. Lo mismo para profetas. Creemos que Cristo ha afirmado, confirmado el enseñamiento de Moisés, lo ha completado. Moisés ha afirmado y confirmado el enseñamiento de Abraham y lo ha completado. Tienen el mismo trabajo. El Corán, cuando se habla, el Corán sagrado, libro de musulmanes, del Islam, cuando habla de oscuridad, habla plural, oscuridades. Existen muchas direcciones oscuras. Pero cuando habla de la luz, lo usa singular. Existe una línea de la luz, línea de profetas. Entonces, creemos en profetas y religiones divinas. Consideramos Moisés un gran profeta de Dios. El judaísmo una religión divina. Creemos en cristianismo como una religión divina. Continuación de la lección de Moisés. Moisés ha continuado el enseñamiento de Abraham. En primer año de escuela enseñan 1 más 1 es igual a 2. En escuela superior enseñan logaritmos. El que se enseña en el superior logaritmos no es en contradicción con 1 más 1 es igual a 2. Pero ¿por qué no enseñan todo en el primer año? Porque niño, muchacho, no tiene la capacidad en el primer año de entender el que se puede entender en universidad. Debe crecer más para poder entender. La sociedad debe ser lista. Entonces, no se podrá enseñar todo el que, por ejemplo, se enseñó al tiempo de Cristo, al tiempo. Se completan como profesores, que uno completa al otro, pero afirma, no nega. Esa es la visión islámica, sus religiones divinas. Entonces nosotros creemos que Mahoma, el profeta del Islam, es un profeta como otros profetas, que pero ha completado, ha afirmado el enseñamiento de Cristo, de Moisés, de Abraham, de todos, pero lo ha completado y como último profeta de Dios. Somos en el club de periodistas. Aquí sabemos muy bien que, por ejemplo, a pesar de presencia de muchos periodistas, por ejemplo, expertos en una conferencia de prensa, a pesar de la presencia de grabador y de video, muchas veces uno que tiene la conferencia debe día después corregir el que han dicho en nombre suyo. Yo tengo casi siempre después conferencia de prensa de corregir que esto no fue mi discurso o fue cualquier error, no siempre, o cualquier distorsión. Los periodistas que trabajan para periódicos que por ejemplo tienen una cierta línea política. Creemos que el que ha dicho Cristo, el que ha dicho Moisés, que fue la palabra de Dios, por el tiempo, fue o por error o por distorsión cambiado. Entonces creemos 100% al que ha dicho Cristo, al que ha dicho Moisés, pero creemos el que se presenta hoy como cristianismo o como judaísmo, no es 100% el que han dicho ellos. Existe o distorsiones o errores en el decir que, por ejemplo, esto he dicho de Cristo. No, por ejemplo, sabemos que en la Biblia existen 4 Biblias diferentes. Cada religión cristiana sigue uno de ellos. Y que también existen contradicciones en estos libros. Muchos años, se dice en algunos casos, 3 siglos después Cristo fue escrito la Biblia. Hoy, con toda esta posibilidad, el día después,
Cualquier vez es necesario corregir, decir que no fue mi discurso, después de reciclo, sin agravado, sin video, naturalmente es posible. Entonces, no creemos que la Biblia, sea Testamento Nuevo, sea Testamento Viejo, sean 100% el que ha dicho Cristo o Moisés. Tenemos también razonamiento que ojalá hoy me hablamos de esto. Por ejemplo, Islam cree en virginidad de María, María pura y santa y virgen. Cristo no tenía padre, su nacimiento fue un milagro, sin padre. Pero no por esto consideramos a Cristo hijo de Dios. Lo consideramos un milagro de su nacimiento, pero lo consideramos como un gran profeta de Dios. En base al Corán, ser humano es mejor creación de Dios. Pero ser humano es responsable de su acción. Puede con su acción ser mejor de ángeles, puede ser peor de animales. Entonces Cristo, María, Moisés, Abraham, estos profetas fueron seres humanos completos, mejor del mundo. Entonces su lugar es mejor de ángeles. Entonces consideramos si a Cristo, María, Moisés, otros profetas también, Mahoma, profeta del Islam, sea con ellos, son mejor de ángeles, mejor también de ángel Gabriel. Esta es la posición que tenemos. Creemos que nunca Cristo ha dicho de ser hijo de Dios. Ha negado de ser hijo de Dios. Ha anunciado que Dios es único, como otros profetas antes. Moisés ha anunciado que Dios es único, un solo Dios. Abraham lo hizo también, otros lo han dicho. Entonces, la Trinidad, según nosotros, es una distorsión de la historia. Cuando han dicho que Cristo es hijo de Dios, ¿por qué no tenía padre? Si existe Dios Hijo, debe existir también Dios Padre. Entonces nació, según nosotros, la Trinidad. De aquí no da Cristo. Después Cristo han dicho esto. Fueron cristianos contra esta versión, pero fueron en minoría. En algunas partes de la historia habla del masacre de esta minoridad, que no creía en Cristo como Hijo de Dios, no creía en Él como gran profeta, a pesar que no tenía padre. Entonces en Islam creemos a un Dios único solo, que es creador de todo el universo, que existió para siempre, que existirá para siempre. No tiene ni padres, ni hijos, ni familia. No es ni hombre ni mujer. Y no tiene imagen. Nunca en un país de musulmán usted ve imagen de Dios. Aquí, por ejemplo, en la iglesia he visto muchas veces que pinturas que presentan Dios Padre como un viejo con longa barba. Nunca decimos a Dios Padre. Es reducir el deber de Dios decir Padre, porque yo soy Padre. Un analfabeta puede ser Padre. Entonces, ¿qué es Dios? Dios es creador, no Padre. Yo soy Padre. Según nosotros, decir Padre a Dios es reducir su deber. Respetamos ellos el que piensan cristianos, sea católicos, protestantes, anglicanos, otros. Somos por el diálogo y cooperación, por el punto común. Por ejemplo, por la paz mundial, o contra corrupción, contra la pornografía, este tipo de problemas podemos tener una cooperación con ellos. Pero aquí estamos hablando de una discusión científica. Conocer
diversos puntos de vista. Entonces, creemos a un Dios único solo, no a Trinidad. Aquí se dice Trinidad, tres en uno, Dios Hijo, Padre y Espíritu Santo. Espíritu Santo, según dice Islam, es el ángel Gabriel, que ha portado la palabra de Dios a María y ha dicho que será madre sin esposo. Eso explica en una sección del Corán, que fue santa y pura. Aquí cuando se habla de contradicciones, responden que es dogma de la fe, se debe aceptar. En Islam no existe dogma de la fe. La fe se debe basar sobre la lógica, si no, no es aceptada. Una diferencia entre nosotros y animales es la capacidad de pensar, la lógica, porque cuando se trata de religión de Dios, se debe olvidar de esta capacidad. Al contrario, el Corán e Islam es lleno de invitar a pensar, a usar la lógica. En modo que Mahoma, profeta del Islam, hacia con él anuncia, una hora de pensamiento es mejor de 70 años de rezar a Dios. Una hora de pensamiento es mejor de 70 años de rezar a Dios. Dice, ¿por qué no piensan? Esta capacidad humana. El Corán presenta su lógica, que Cristo no fue hijo de Dios, fue un gran profeta. Dice, la creación de Cristo fue como la creación de Adán. Dios dijo sea y fue. Adán y Eva no tenían padres, pero son seres humanos. La creación de Adán y Eva fue un milagro más grande de la creación de Cristo, porque Cristo no tenía padre, mientras Adán y Eva no tenían padres, pero son seres humanos. Por la misma razón, Cristo es un ser humano, es un gran profeta, sin padre, se le conoce esto, milagro, pero es un ser humano, un gran profeta, más grande de ángeles, un lugar muy importante en el Islam. Cristo, María, Abraham, Moisés, Jacobo, Isaac, Ismael, son todos nombres islámicos. Insultar a cada de ellos es insultar musulmanes, insultar Islam. Esta es la visión islámica. Aquí se dice es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no tenían padre. Se dice a María, madre de Dios. He visto en algunas iglesias escrito grande María, madre de Dios. Presento esta lógica. Si María es madre de Dios, eso significa que Dios tiene abuelos. Porque María tenía padres. Entonces, si María es madre de Cristo, padres de María son abuelos de Dios. María es como todos otros de la generación de Adán y Eva. Eso significa que Adán y Eva son padres de María, como son padres de todos nosotros. Si Adán y Eva son padres de María, y María es madre de Dios, esto significa que Adán y Eva son padres o abuelos de Cristo. Considerando Cristo, María, madre de Dios, esto significa que Adán y Eva son padres de Dios. ¿Cómo pueden ser padres de Dios si son creados de Dios? No responde. Contradicción. Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, punto común entre nosotros. Cristo tomaba y comía. Tomar y comer es señal de la necesidad, no de omnipotencia.
Lo han matado. Una parte de Dios fue matada. Tenían miedo de muerte. Se dice de la Biblia que cuando fue a ser crucificado, ha dicho: Dios, ¿por qué me olvidaste? ¿O por qué me ha abandonado? Se dice: Dios es Hijo, Padre, Santo Espíritu. Esos son, después invito a ustedes a participar al discurso. También se tienen preguntas. ¿Cómo una parte de Dios puede pensar que otra parte de Dios puede olvidarlo? Dios no es omnisciente. Cristo no conocer a Dios, que Dios es omnisciente. ¿Puede olvidar? No funciona. Esta visión que da la Iglesia, su Trinidad, no funciona. Todos los profetas han dicho que Dios es único, que pasó al templo de Cristo, que es único, se convirtió a tres. Fue completo a persona su compatibilidad, no es más completo. ¿O no fue completo, se completó? Aparentemente, en apariencia, fue completo, pero se dividió en tres, de modo que una parte de él podía olvidar otra parte, o una parte podía pensar que otra parte puede olvidar. Entonces no hay conciencia de Dios. Como es, no es justo pensar que Jesucristo es un gran profeta. Entonces, no creemos en Trinidad, pensamos que sea invención de la Iglesia. También en la Biblia, en Mateo 63, 64, le preguntan si tú, hijo de Dios, responde: soy hijo de hombre. Mínimo 2 veces en la Biblia el tema de ser hijo de hombre. Hombre aquí significa ser humano, no hombre como masculino. Entonces él dice en la Biblia que también es hijo de hombre porque dicen que es hijo de Dios. Entonces existe una diferencia esencial entre el Islam y el cristianismo actual. Se exige cómo existieron cristianos que pensaban a Cristo como ser humano, sin padre, su nacimiento un milagro, pero un profeta. Esto es de acuerdo con la religión islámica. Tener milagros no significa ser hijo de Dios. Yo hablé de esto con mucha gente. Algunos me responden y dicen: somos todos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque somos creados de Dios. Todos creados de Dios. También el elefante es creado de Dios, es hijo de Dios. No es creado de Dios. Esto es una diferencia. Entonces, un Dios único, Cristo profeta, gran profeta. María, santa, como Cristo santo, como Moisés santo. Otro que, como he dicho, no existe dogma de la fe. La fe se debe basar sobre la fe. Si no, no es aceptada. Esta dogma de la fe es una respuesta también que dan en India, cuando se dice que una estatua no puede ser Dios. Dice: sí, tiene razón. Como hace un momento una estatua creada por un ser humano no puede ser Dios. Pero se tiene la fe. Es cuestión de la dogma de la fe. Mis padres fueron así, y toda mi nación o muchas populaciones fueron así. Yo por 50 años siempre que rezaba a esta estatua. ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo creer que no siga? Pues sí, dogma de la fe. En Islam no existe dogma de la fe. Una otra diferencia es el que aquí se dice pecado original.
que todo ser humano cuando nace tiene con sí mismo el pecado de aquí, pecado de Adán y Eva. ¿Y cómo se puede quitar este pecado? Sacerdote, en una ceremonia, va a quitar este pecado. Bautismo. Sin bautismo no se puede ir al paraíso. Esto es una gran diferencia entre la visión islámica. Este credo cristiano actual, no digo cristianismo como debemos nosotros, verdadero, especialmente con católicos. Según el Islam, cada persona nace pura, sin ningún pecado. ¿Cómo puede ser Dios justo y considerar un niño de un día que tiene pecado de Adán y Eva si no conocen también qué es Adán y Eva? Según el Islam nacen puros, no existe pecado original. El Corán dice, en el día de juicio, vamos a preguntar de tu acción, no de otro. Yo respondo por mi acción, no por la acción de mi padre, de mi hermano, de mi esposa, o de mi hijo. Yo respondo por mi acción. Mahoma, profeta del Islam, pasa con él, afirma, dice, tu precio es paraíso, no venderte a menos del paraíso. Somos nacidos para ir al paraíso. Pero, si seguimos la dirección del diablo, si hacemos el mal, vamos al infierno, podemos cambiar, pero somos nacidos para ir al paraíso. Entonces, si un niño pierde la vida antes de ser maturo, esto va al paraíso, mientras aquí no puede ir al paraíso sin bautismo. Entonces, si uno antes de ser bautizado, por ejemplo, si es también un niño de 1 año, pierde la vida, ¿qué pasa? No puede ir al paraíso. ¿Dónde va? Va al limbo. Esto fue el que ha dicho siempre la Iglesia. Recientemente, son 8 meses que el Papa ha dicho que no existe limbo. Entonces, ¿dónde van? ¿Qué fue esta historia de limbo? Antes, Dios nos hará justo. Si manda a un niño, no le permite ir al paraíso sin bautismo. ¿Bautismo de cuánto tiempo es? ¿Existió antes de Cristo o fue una cuestión del después de Cristo? Todos los profetas han dicho que si uno sigue el bien, va al paraíso. ¿Fue una mentira? ¿No pueden ir sin bautismo? Entonces, antes de Cristo, ninguno podía ir al paraíso porque ninguno fue bautizado. Bautismo es una cosa en la iglesia después de Cristo. ¿Cómo se puede justificar? ¿Todas profetas fueron mentirosas? Es un error de iglesia de este bautismo. Según nosotros, no tiene nada pecado original con la religión divina, con el que ha presentado Cristo. Según el Islam, cada persona es responsable de su acción de cuando es maturo. Y un niño de 5 años no es maturo, no es responsable de su acción. De cuando es maturo es responsable de su acción. Para ser responsable de propia acción debe ser siempre consciente de sí mismo. Para ser responsable debe tener siempre control de sí mismo. Una razón por qué el alcohol es prohibido en Islam es esto. Cualquier cosa que puede dañar esta conciencia, este control, puede quitar esta conciencia también para un segundo, es prohibido en Islam. No tenemos en Irán islámico este problema de alcoholismo, es prohibido la producción, distribución y el consumo. No tenemos como musulmán el derecho de perder también para un segundo el control de sí mismo, porque es contra la responsabilidad humana y su propia acción. Esta es una diferencia
Muy importante. Esto es una diferencia también como resultado en la revolución islámica de Irán. Considerando cada persona responsable de propia acción después de la revolución, no se inició una vendetta contra la familia de corruptos, dictadores, asesinos. Porque si un hombre es asesino, dictador, no significa que su hijo de 10 años es responsable de su propia de acción de su padre. Entonces, si tiene 10 años, no es responsable, no puede ser procesado o matado o dañarlo. Después la revolución no inició una vendetta como otras revoluciones, sea la Rusia que la francesa. Cada persona es responsable de propia acción. Otra diferencia es, por ejemplo, esta confesión que se dice aquí, confesión de pecados. Aquí se va a confesar a un sacerdote, él recibe dinero y perdona pecados. Nosotros decimos que Dios es patrón del día de juicio, es Él que debe perdonar. El rezo en Islam es directo, no existe intermediario. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, puede escuchar nuestro discurso. Entonces rezamos directo, pedimos perdón directamente de Dios. No necesita también confesar, porque el omnisciente sabe todo. También sabe Él qué pasa en nuestro corazón, que esto pedir perdón es sincero, tiene la sinceridad o no. Entonces no existe ni confesión. Confesión en Islam, confesar su propio pecado, en Islam es un pecado. No tenemos el derecho de decir nuestros pecados a otros. Se debe pedir directamente a Dios. Entonces el clero islámico, la mezquita islámica, no se considera un intermediario entre hombre y Dios. Es directo. Mientras la iglesia se considera un intermediario. El sacerdote se pone en la posición de perdonar pecados. ¿Qué poder tiene para perdonar los pecados? Uno comete un pecado, viene paga, viene perdonado, seguro que no tiene más pecado, puede repetir. Esta otra diferencia muy importante entre Islam y el catolicismo. Según Islam, el verdadero cristianismo es lo mismo que es Islam, lo mismo que es enseñamiento de judío, de todos los profetas, la línea de la luz. La justicia es otra parte pero todos hablamos de la justicia. Y segundo nosotros, mandar profetas es parte de la justicia divina. Aquí en nombre de Cristo se dice que si le dan un bofetada, ponga otra mejilla. ¿Y cómo lo presentan? Entre ustedes, ¿quién enseña a su hijo esto? Que si te dan un bofetada, ponga otra mejilla. ¿Islam qué dice? En Islam se dice que acepta la opresión es cómplice de la opresión. Un musulmán no tiene el derecho de aceptar la opresión. Es diverso, existe una diferencia entre ser oprimido o aceptar la opresión. Uno puede no aceptar la opresión, pero ser oprimido. Se opone a la opresión, pero lo oprimen porque no tiene la fuerza. Pero sí, resiste. Quien lo acepta, que acepta la opresión, es cómplice de la opresión. No tenemos el derecho de aceptar la opresión. Imam Ali, el primero imam chiita, el sucesor del profeta que fue su primo, y también esposo de su esposa, de su hija, dice, una hora de justicia es mejor de 70 años de rezar a Dios.
una hora de justicia es mejor de 70 años de rezar a Dios. No solo no tenemos el derecho de aceptar la opresión para nosotros, mas tenemos el deber de defender oprimidos. En modo que Mahoma, profeta del Islam, dice: defender oprimido en presencia de tirano sanguinario. Pensan, defender un oprimido en presencia de un tirano sanguinario. Fuerte peligro y muerte por la vida. Defender oprimido en presencia de tirano sanguinario es señal de la fe de un musulmán. Si no tiene el coraje para defender un oprimido en presencia de tirano sanguinario, no tiene una buena fe. Entonces no tenemos el derecho del silencio por opresión respecto a otros. No tenemos el derecho de aceptarlo y no tenemos el derecho de oprimir de silencio. Pero esto en la política internacional de Irán, a pesar de existencia de tirano sanguinario imperialista, que ahora es presente en nuestro confine, defendemos el derecho del pueblo de Irak, de Afganistán y su soberanía. Defendemos el derecho del Líbano, de Palestina. A pesar de peligros que existen, no tenemos el derecho de silencio. Esta frase, si te dan una bofetada, ponga otra mejilla, ¿cómo viene? Interpretado, porque se puede interpretarlo en diversos modos. Un modo puede ser justo, por ejemplo, perdonar si se pente. El perdón en Islam es muy importante. Imam Ali dice: la vendetta, ¿cómo se dice? Venganza es tu derecho, pero es mejor perdonar. Para aquí ha cometido un error, ahora se pente realmente y quiere excusa. Pero en esta interpretación que se presenta hoy es muy bueno para el colonialismo. Si tú ocupas una parte del país, si te roban, escapan, llámalo, tengo otro dinero, te lo doy. ¿No? Hitler y Mussolini nacen en una sociedad donde aceptan la opresión. Una sociedad que cada persona es responsable a no aceptar la opresión, a rechazar respecto a sí mismo, a defender oprimido. No nacen Hitler, no nacen dictadores. Se viene esta ley aplicada, si no, en cualquier país se no viene aplicada, sea musulmán que no musulmán, nacen dictadores. Si existen dictadores en el mundo islámico, porque esta ley no viene aplicada a musulmanes, si no, no nacen. Aquí se dice, ustedes que hablan de la justicia, ¿por qué imponen a las mujeres musulmanes esto velo musulmán, velo cubrirse? Aquí se considera como una imposición, una represión, una humillación a la mujer. Pero no es esto el significado de por qué se cubre. Tiene una filosofía. En la Iglesia, el catolicismo presenta el sexo como un mal permiso para la procreación. Es mal. Pero esto para ser más cerca a Dios, sacerdotes o monjas no se casan. En este modo son más cerca a Dios. En Islam, relación sexual es un bien necesario, no un mal. No es un mal. Es un bien, pero esto, gente que es más religiosa se casa más pronto de otros. ¿Por qué? Porque es un bien. Entonces ser linda o lindo, atractiva o atractivo sexualmente, es una bendición de Dios que se debe agradecer a Dios. Relación sexual es bueno,
Por esto Mahoma dice, casarse es mitad de la fe, 50% de la fe. No es un mal. Es un valor ser bonita o bonito, linda o lindo. Es un valor, pero es un valor matrimonial. No debe ser un valor social o comercial. El valor social de una mujer no depende de la misura de su altura o de la misura de su cintura, mas de su sabiduría. Sí, es un valor matrimonial, pero no debe ser un valor social o comercial. Consideramos insulto a una mujer usando su cuerpo para vender celular. Consideramos insulto que cuando van a aceptar a una persona que trabaje en un lugar, lo aceptan por su belleza. Lo consideramos un insulto invitar a las mujeres que trabajan en tiendas y ser presentes desnudas con minigona para atraer al negocio a la gente. Es un insulto, no es un valor. Pero existe en la creación de Dios esa atracción recíproca entre hombres y mujeres. Esto también no es un mal. Entonces, en el mundo musulmán, si una mujer se maquilla, si va más bonita posible, más sexy posible, en el íntimo de su familia por su esposo, o el hombre lo hace por su esposa, tiene bendición de Dios. Es un punto positivo en su cuaderno. Pero cuando salen deben quitar sexo de la relación social. Pero esto cuando salen de casa se cumplen, no quieren ser juzgados por su cuerpo, por su físico. La misma filosofía, según nosotros, de la veste de Santa María. Ninguno en la historia habla del físico de Santa María. ¿Por qué? Por cómo se cubría, no permitía a ninguno de juzgarlo por su físico. Todo que se habla de su fe, de su acción humana, de su rol como madre de Cristo. Entonces la mujer musulmana que se cubre para ser presente en la relación social, porque en la casa no necesita cubrirse. Para ser presente se cubre, pero no quiere ser presente con sexo. Por esto, en base al Islam, ser una mujer es muy vieja, que no tiene más posibilidad, ninguna atracción sexual, no necesita cubrirse. En Irán, si un hombre dice a una mujer, si no es su hermano, su padre, su esposo, se dice a una mujer, como es linda, como es bella, se ofende, ¿cómo te permite juzgarme por mi cuerpo que no es tuyo? Esta es la filosofía. ¿Cuál es mejor para la mujer, para la sociedad? ¿Que el sexo sea un valor social o que no lo sea? Que el valor de una mujer dependa de su peso, de su altura, de su cintura, o de su sabiduría, de su fe, de su corazón, de su acción humana, social, política. Esta es la filosofía de la bestia islámica. Pero una embajadora extranjera en México me ha dicho, ha leído una noticia que una mujer después de 35 años que fue casada con su esposo, pedía demostrar su cara a su esposo, el esposo dice no. Esa es la historia mundana que solo gente que no piensa puede aceptar. Islam que dice ser más linda para su esposo o más lindo para su esposa, tiene bendición de Dios. La mujer se cubre la cara, los esposos después de 35 años no puede verla. Es historia, es propaganda, publicidad para presentar el Islam de un modo extraño. Islam no es contra la evidencia humana.
Ser mujer no es ser menos de hombre, donde piden igual derecho. Si quieren ser como hombre, eso significa que se consideran menos que quieren ser como hombre. Ser mujer no es ser menos. Consideramos mujer y hombre diferente y complementario, no menos. Mahoma dice, el paraíso es abajo de la piel de madres. No dice a hombres, dice a madres. Entonces, mujeres musulmanes en actividad política y social piden derechos para hombres, son ellas. Por ejemplo, en Irán, en el aparato estatal, mujeres que trabajan para el gobierno pueden decidir de trabajar medio día, si quieren. Hombre no tiene ese derecho. Porque es mujer, puede ser madre como mujer. Puede haber otras necesidades que hombre no tiene. Entonces, puede trabajar medio día en otro trabajo. Esto derecho el hombre no tiene. Hay muchas otras cosas. Por ejemplo, en el Islam, la guerra es un trabajo de hombres, no de mujeres. Pero ese servicio obligatorio militar no es para la mujer, es para el hombre. Sí, porque a pesar que ahora tenemos 4 millones de estudiantes universitarios, que antes de la revolución fue 120.000, una minoría de mujeres, ahora tenemos 4 millones de estudiantes universitarios, más de 64% son mujeres. Pero el desiderio para entrar a la universidad es mucho más de las posibilidades que tenemos. Entonces, existe un concurso como las universidades aquí, estatales, entre jóvenes. Si el joven no puede entrar a la universidad, va al servicio militar. Hombres. Mujeres no existe servicio militar, pueden continuar, el resto ahora tiene el 64%. Yo fui presente en Torreón a visitar un campo de producción de vacas, también lo mataban. Trabajaban también mujeres en todas partes, solo en la última parte donde matan vacas, no fueron presentes mujeres. ¿Por qué las mujeres es prohibido trabajar? Dicen no es prohibido, pero no quieren trabajar. Mujeres son más sentimentales. No quieren trabajar porque se mata vaca. Digo, ninguna mujer ha trabajado. Dice, sí, una vez una mujer trabajó aquí. Después de una semana de mucho programa psicológico, se fue a trabajar. No considerar esos sentimientos mujer es parte de ella. Una mujer sin esos sentimientos no es una mujer. Si lo existiera ese sentimiento por poder materno, es muy fuerte. Quizá cuando el percentual de niños muertos está mucho. Entonces, no se debe considerar esos sentimientos como un negativo de las mujeres. Claro, pues sí, con Dios. Se debe respetar. Una publicidad que hacen aquí es contra la poligamia. En Islam existe una poligamia que significa que un hombre puede hacer parte de una mujer hasta 4 años. Pero
Bien, es derecho de mujer y haber relación entre matrimonio. Es derecho de mujer de ser madre si quiere. Y en México se habla de muchos millones de mujeres más hombres por cuestión de inmigración. Me han dicho 6 millones, algunos me han dicho 4 millones. Existen 4 millones de mujeres más hombres. Y más al catolicismo que no existe ni divorcio ni poligamia, esas 7 millones de mujeres deben ser serias. Nunca pueden casarse, nunca pueden ser madres. Y más a la ley civil no existe poligamia, pero existe el divorcio. Entonces, si 7 millones de hombres divorcian a sus esposas, pueden casar con esas 7 millones de mujeres. Pero el problema de manejar esos 7 millones de mujeres ahora no cristianas. Y el Islam se permite la poligamia. Pero una mujer, si no tiene posibilidad de casarse con hombres, no tiene esa posibilidad de casarse con mujer. Casar es una decisión. No puede ponerla ni casar con un hombre casado, ni casar con un homosexual. Yo digo siempre ejemplo de claro. No puede ser un carro usado, es un carro nuevo, puede ser un carro usado. No habrá. En México existe el derecho a la poligamia, la casa chica. Pero se dice que la casa es un error llamar casa chica porque es la casa más grande. Porque lo dan a la más joven. En Islam no existe ni chica ni grande. El comportamiento debe ser el mismo. Y mirar la poligamia es permiso, pero no es práctica. ¿Por qué? Porque existe el equilibrio de vocal. La mujer puede casarse con un soltero. Entonces no puede casarse con un soltero, no se casa con un casado. Es permiso, pero no es práctica. Menos es prohibido, pero es práctica. Pero sin ninguna protección a la mujer. En Islam, las esposas en niños tienen todos los derechos. El Islam chiita, la mayoría absoluta, son chiítas. La mayoría de los musulmanes del mundo son sunitas. Por esa división que tiene Islam, que dice la relación matrimonial es un bien, existe también un matrimonio temporal, una cosa, una unión temporal. ¿Qué significa? Que dos personas no pueden casarse cada vez, no tienen esa posibilidad. Si quieren, pueden casarse a un periodo de tiempo, pero todo debe ser claro al inicio. También el tiempo, 3 meses, 1 año, 10 años. Si puede renovar, si puede convertirlo a matrimonio a vida. En estos matrimonios temporales no existe herencia en el hombre. Pero se beneficio tiene todos los derechos de los hijos. Todo tiene esta diferencia. La parte del Islam, el sexo en la relación matrimonial, además, es un bien necesario o permiso. El que es un mal permiso en Islam es divorcio. Divorcio no es bueno, pero es una solución. Si 2 personas no pueden continuar a vivir para siempre, no significa que deben soportar esta vida para toda la vida. Pueden separarse y formar otra familia. Pero una mujer debe enfermarse casi 4 meses antes de casarse para saber si tiene niño. Porque es derecho del niño, madre, padre, de sociedad, saber quién es padre.
tiene derechos. Por ejemplo, si él tiene niño, tiene derecho de heredad respecto al padre. Entonces necesita saber quién es. Pero si la mujer, su física naturalmente es un mundo que no puede haber hijos, no necesita ver más también a nadie. Después del divorcio puede casarse. Del catolicismo sabemos que también el divorcio es prohibido. Yo fui en Italia, estudié en Italia arquitectura. Y en Italia fue prohibido el divorcio por la ley del bando católico. Conozco familias que hombre y mujer por muchos años son separados porque no podían soportar uno a otro. Mujer vive con otro hombre que tiene niños, hombre vive con otra mujer que tiene niños, pero oficialmente esos son casados. Entonces, el Islam se ve el divorcio como un mal, pero existe, como una solución. También, poligamia es una solución para cuando se pierde el equilibrio demográfico, o sus problemas, como el problema que tenía también el profeta Abraham. Y vas a la Biblia, Abraham tenía 2 esposas. Cuando Sara no podía haber hija, se casó con Agar. Entonces se fue permitido para el profeta Abraham, porque prohibido completamente. Y más a la Biblia, fueron otros profetas que también tenían. Yo hablé con cualquier persona responsable de organizaciones que defendan de derechos de mujeres, han dicho que conocen, por ejemplo, mujer que tenía cáncer, no podía haber relación, no podía haber hijo. El hombre para haber hijo divorcia a la mujer en el momento que necesita más apoyo. Y me han dicho que si la poligamia viene aplicada, por ejemplo, en América Latina, que este problema existe, el problema de madres solteras, estará en favor de la mujer que tiene legalmente una protección, considerando que es ella que decide casarse. No se puede imponer. Entonces, la mujer musulmana, su vestimento no se considera como la bandera de su vida. En Irán es prohibido, en Irán islámico, la pornografía, sea en cinema, televisión, periódicos, la primera a pedirlo son mujeres, que se oponen que el sexo divertido se convierte a un valor social o comercial. Y al contrario, en el mundo islámico las mujeres piensan que en el occidente las mujeres necesitan ser liberadas del sexo como un valor social. Es un valor de la confianza. Esto es una introducción al Islam. Existen diferencias, pero existen muchas similitudes. Somos por el diálogo entre civilizaciones, diálogo entre religiones, no solo diálogo, más cooperación de puntos comunes que tenemos. Tenemos muchos puntos comunes. Homosexualismo es prohibido en Islam, es contra natura. No se ve un animal homosexual. Relaciones entre hombre y mujer. Somos creados en este senso. Tenían discusión cualquier día antes, 2 semanas antes, con un grupo, pues vino hóspedes en la embajada. El discurso pasó sobre esto, si en Islam homosexualidad es libre, ninguna religión permite. Nosotros somos una religión, tenemos esto razonamiento. Pero Occidente presenta esto como una falta de libertad. No quieren ser homosexual, no dejan ninguno. Pueden hacerlo. En Islam no creemos. Pero si se acepta esta lógica, que uno si quiere hacer cualquier cosa, si no deja a otros, puede hacerlo.
50 años antes, homosexualismo fue un escándalo. Hoy, en algunos países es permiso legalmente también matrimonio entre ellos. Tienen el derecho de quitar un niño órfano. Y en algunos países es una moda. Continuando así, yo digo, pienso que continuando así en el futuro, el incesto será un derecho. La mujer si quiere estar mi padre, tengo más de 18 años, no gané con ninguno. Quiero hacerlo, que me prohíbe, es mi derecho. En el futuro Islam será condenado porque no permite el incesto. El incesto será una parte del derecho humano y va al mismo derecho que permite hoy el homosexualismo. Esto será el futuro de la sociedad si se aleja a principios serios. Esto es un punto contra pornografía, contra prostitución, contra guerra, contra opresión, puede ser puntos de cooperación entre religiones. Termino mi discurso, después podemos hablar más con el peregrinaje islámico. Nosotros todos los musulmanes rezamos en dirección de la Meca, en Arabia Saudita. En Arabia Saudita existe un monumento cubo, básicamente aquí, dentro, esto es fácil, que lo llamamos simbólicamente Casa de Dios. Todos rezamos en esta dirección. ¿Saben quién lo ha construido este monumento cubo? Fue construido la profeta Abraham y su hijo Ismael. Cada musulmán se tiene la posibilidad económica, una vez a vida debe ir a la Meca. Y esto, peregrinaje. Lo llamamos peregrinaje abrahamesco, porque tiene mucho de la historia de Abraham. Que lo llamamos padre del monoteísmo. Y más al Corán, cuando Sara, esposa de Abraham, no podía haber hijos, con la misma propuesta de Sara, Abraham se casa con Agar, que fue un cerdo, una cerda, servitud. Y tenía Ismael. Después inicié la genealogía de Sara, y por orden de Dios, profeta Abraham porta Agar a su hijo Ismael, que fue un niño, y en este lugar que ahora es Meca, esta cosa de monumento. En el templo fue desierto sin ningún agua, entre dos montañas calientes, muy caliente. Dios ordena ponerlo aquí y regresar a sol. Obedece Dios y regresa. Agar busca agua, ve agua en la montaña, troca para llegar al agua. Cuando llega en el punto, ve que fue especismo. Mira otra parte, ve agua, otra parte de la montaña, troca para llegar en este lugar. 7 veces va y viene, regresa, trotando. Después de 3 veces regresa a su hijo, puede ir llorando, mueve su pie, que sale agua, un lago. Esta agua se llama Ramzán, que existe ahora. Parte del peregrinaje es trotar entre estas dos montañas 7 veces. Trotar, ni caminar ni correr, trotar como Agar. La tumba de Agar está a 2 metros de este cubo. Nosotros vamos a ir en torno a este cubo 7 veces
peregrinaje, pero no debemos, con respeto a Agar, pasar de su tumba. Aquí no saben estas cosas, lo dicen. La segunda vez cuando, por orden de Dios, Abraham llega a visitar a su esposa Agar de su hijo Ismael, Ismael fue un muchacho. Dios le ordena de sacrificar a su hijo por Dios. Un examen muy difícil. Cuando fue en dirección de sacrificar a su hijo, 3 veces el diablo se aparta de la. Él lo invita a no matar a su hijo, el único hijo que tiene. Él viene de la tierra y lo tira a diablo. 3 monumentos sin peregrinaje representan diablo. Cada musulmán debe quitar piedra de la tierra y tirarlo a este monumento que simboliza el diablo. Tenta de sacrificar a su hijo, no funciona el cuchillo. Tenta de afilarlo, repetirlo, no funciona. Dios acepta su sacrificio y manda un cordero para sacrificar el cordero. Sacrificar un cordero es parte del peregrinaje islámico. Y más al Islam, mínimo 2 veces Dios garantice el perdón de todos los pecados. Cuando uno tiene el peregrinaje. Segundo, cuando uno entra en el Islam. Y para entrar en el Islam basta 2 frases, decirlo. Credo en un Dios único y credo en Mahoma como profeta de Dios. Es musulmán. Pero esto nosotros llamamos peregrinaje islámico, abramesco. Lugar que fue construido de Abraham. Después sacrificio, que aceptó su sacrificio, mandó cordero. Dios ordenó a Abraham de construir esta casa. Él, Ismael, van a construir esta casa, que es considerado la casa de Dios, el primero casa por el pueblo. Hay muchas cosas en común. Entonces, una introducción. Ofrecemos a todos una biblioteca islámica digital en español. Tiene más de 400 libros en español. Su Irán, su Islam, la mayoría es su Islam. También el Corán, con la última traducción, que es la mejor, existe dentro de esto. Fue distribuido también un DVD, El mensaje, con la participación de Anthony Quinn, es la historia del Islam, que también aquí se presenta el lugar que tiene el cristianismo. Esta película no es iraní, pero otra película que es iraní se llama Santa María. Es una película iraní sobre la visión islámica de vida de Santa María. Tenemos otra película que no es ancora listo, pero ojalá en un mes o poco más será listo la traducción en español, sobre la vida del profeta Abraham, en base al Corán. Está aquí un artículo que quiere puede tenerlo, Jesús y María en el Islam. Existen muchos libros también, porque su sitio de la embajada en internet, embajada.ir, Irán. Un otro artículo aquí es el artículo que yo tenía 2 semanas antes en un congreso internacional, Miss Belleza o Miss Inteligencia, que dijo cuál es mejor para el desarrollo de una sociedad, cuál es la base, belleza o inteligencia o sabiduría. Entonces, ¿por qué en muchos lugares van a elegir más bella? ¿No es mejor que eligen Miss Inteligente y no Miss Bella? Es mejor elegir Miss Inteligente, es mejor
elegir más inteligente que pueden participar también hombres. Una explicación de esta política. Ahora yo termino mi discurso y vamos a segunda parte de la conferencia, que son preguntas o intervenciones de usted. Quiero por favor intervenir. Tengo aquí esto, es mousepad por la computadora, con el diseño de alfombra persa. Tenemos cualquier 7 o 8 aquí, que vamos a ofrecer a ellos que participan, sea en preguntar, sea... Ecco, usted.